Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de física nivel universitario para futuros cachimbos y para los que ya son cachimbos volumen 1, en este caso en la parte 1 de mecánica, específicamente en el capítulo número 9, y el punto que vamos a tocar hoy día es el centro de masa. Cabe recordar que en videos pasados nosotros ya hemos demostrado todas estas ecuaciones que vienen de aquí por acá atrás, junto con algunos ejemplos aplicativos, ¿sí o no?, por cada formulita. Entonces, ahora sí, pasando a lo que nos interesa, lo que es el centro de masa, podemos empezar por acá viendo este pequeño texto para poder definir lo que es el centro de masa, ¿sí o no? Yo sé que de repente algunos están interesados por la parte matemática y todo lo demás, la demostración de fórmulas, pero siempre es bueno también saber la definición de aquello que estamos aprendiendo, pues en numeritos o letras y ese tipo de cosas. Entonces nos dice que en esta sección se describe el movimiento global de un sistema en términos de un punto especial llamado centro de masa del sistema, ojito por aquí, del sistema. Este sistema puede ser un grupo de partículas como un conjunto de átomos en un contenedor o un objeto extendido, como de repente un gimnasta que salta en el aire. Se verá que el movimiento traslacional del centro de masa del sistema es el mismo como si toda la masa del sistema estuviese concentrada en dicho punto. Es decir, el sistema se mueve como si la fuerza externa neta se aplicara a una sola partícula ubicada en el centro de masa. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo para poder explicarte a qué se refiere esto. Este comportamiento es independiente de otro movimiento como la rotación o la vibración de este sistema. Y por acá último te hace un pequeño recalco diciéndote de que este modelo, el modelo de partícula, es algo que ya se introdujo en el capítulo número 2, ¿sí o no? Y si es que no te acuerdas, puedes volver entonces al poderoso libro y ver que el capítulo número 2 habla acerca del movimiento de una dimensión, obviamente para una partícula pues en sí. Entonces, a ver, luego de que hayas leído y recontraleído todo lo que tiene que ver con la definición del centro de masa, vamos por aquí con una pequeña figura para que tú puedas darte cuenta sobre qué te estaba hablando la definición. Y para eso tenemos aquí la figura 9.13 dividida en tres secciones, la parte A, la parte B y la parte C. ¿De qué trata esto? Mira, vamos a considerar que para las tres partes tenemos dos objetos, ¿no? Este pequeño de masa cualquiera y este un poquito mayor que este de acá arriba. Y este mismo sistema está unido mediante una barra rígida, como podemos ver por aquí. Lo mismo, este mismo sistema va a ser este y también va a ser este otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Haciendo unos cálculos y todo por ahí, determinamos que el centro de masa para este sistema de dos partículas que está unido mediante esta barra rígida, el centro de masa me dice que está aquí en este puntito celeste que tú puedes ver en ese circulito. Entonces, para este mismo sistema el centro de masa está por aquí y también aquí, obviamente, ¿no? En el mismo punto ya. ¿Qué pasa si yo para este sistema empiezo a ejercer una fuerza? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro y ejerzo una fuerza que está muy cercana a la partícula de menor masa? ¿Qué es lo que va a pasar con todo el sistema? Como tú te puedes dar cuenta, mediante una evolución temporal, o sea, dejamos que el tiempo pase mientras yo aplico la fuerza, el sistema en sí va a empezar a girar, ¿sí o no? Pero va a empezar a girar en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí o no? Como te puedes dar cuenta. Pero ¿qué pasa si yo por aquí ejerzo una fuerza que está muy cercana a la partícula de masa mayor? Como te puedes dar cuenta entonces, si dejamos que el tiempo pase para este sistema siendo aplicada esta fuerza, todo este sistema va a empezar a girar también, pero en sentido antihorario, ¿sí o no? En sentido antihorario a las manecillas del reloj. Pero cuando yo le aplico ahora por último una fuerza en el mismo punto que me determina el centro de masa de todo mi sistema, te vas a dar cuenta de que todo el sistema se va a empezar a mover en la misma dirección en la cual yo estoy aplicando la fuerza, pues. Entonces ahora, si yo quiero entrar ahora a la parte matemática donde yo quiero aprender a determinar cuál es el centro de masa para cualquier tipo de sistema, en este caso, podemos empezar poniendo un ejemplo muy similar al sistema que tenemos acá, solo que ahora el eje en donde va a estar la barra rígida que va a unir estos dos cuerpos, vamos a decir que es el eje X, por lo tanto, para un mundo bidimensional perpendicularmente a este eje X va a estar mi eje Y. Y ahora, como te dije, mediante algunos cálculos exactos, poniendo aquí numeritos por allá, vamos a determinar que el centro de masa va a estar en esta posición. Pero ¿cómo podemos determinar nosotros? ¿Cuál es la ecuación que nos va a ayudar a nosotros a determinar este centro de masa? Fácil, pues. Mira, fíjate por aquí de que la partícula de masa M1 y la partícula de masa M2 van a estar a cierta distancia del origen de este sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí o no? Que va a ser simplemente ese puntito rojo. O sea que yo por acá puedo medir una distancia, el módulo del vector posición sobre este eje horizontal para cada partícula me va a botar una
distancias, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que para la partícula M1 la distancia desde el origen va a ser x1 y también vamos a encontrar una distancia x2 medido desde nuestro origen. Entonces nuestro centro de masa para estas dos partículas debe estar en alguna parte entre estas dos partículas, ¿sí o no? Bueno, acá ya la figura nos dice que el centro de masa está aquí, pero queremos saber la medida exacta en la posición con respecto a nuestro eje horizontal. Por lo tanto debe haber una distancia, ¿sí o no? También desde nuestro origen, que vendría a ser este, x sub cm. Entonces la formulita que te va a ayudar a ti a determinar ese valor de x para el centro de masa de este sistema conformado por dos partículas te dice: agarra la partícula de masa m1 y multiplícala por la distancia medida desde su origen, o sea por x sub 1. A esto le vas a sumar a la masa de la partícula 2 y también multiplícale la distancia medida desde su origen hasta donde se encuentra obviamente la partícula, y luego vas a dividir todo esto entre la suma de esas masitas, que en este caso, como estamos hablando de este sistema de dos partículas, sumamos entonces solamente las masas pues de estas dos partículas. Y listo, nada más. Para este sistema de dos partículas que están o que su centro de masa se encuentra sobre este eje al cual hemos denominado eje X, entonces su coordenada va a estar definida por esta ecuación. Ahora, de esta formulita se pueden sacar muchos casos, como por ejemplo, si yo agarro y digo de que x sub 1, que tú ya sabes qué significa, ¿no?, es igual a 0, y x sub 2 es igual a una distancia d, por ejemplo, y que también la masa de la partícula 2 es 2 veces la masa de la partícula 1, por lo que estamos viendo acá en la figura de que la masa 2 es un poquito más grande que el cuerpo de masa m1, ¿sí? Entonces podemos definir o podemos hacernos la idea de que tenemos estos datitos nosotros por aquí. Lo que vamos a obtener es que la coordenada del centro de masa para este sistema que está conformado por dos partículas va a ser igual a simplemente 2/3 de la distancia d. ¿De dónde he sacado este resultado? Pues simplemente de reemplazar todo esto que está aquí de color verde en esta ecuación, a la cual le vamos a llamar ecuación 9.28. ¿Ya? Y es justamente como tú puedes ver por aquí, para este sistema donde la segunda partícula tiene una masa mucho mayor que la partícula 1, su centro de masa va a estar más cerca a la partícula que tiene mayor masa, ¿sí o no? Acá está, este es de forma gráfica y este es de forma analítica, pues ya determinado matemáticamente, ¿no?, con números y todo lo demás. Ahora lo que podemos hacer nosotros es extender este concepto a un sistema de muchas partículas, en la cual vamos a decir pues que en todo ese sistema de muchas partículas, esas partículas van a tener masas representadas en esta ocasión por m sub i, ¿sí o no? Yo no sé cuánto será el valor numérico de estas masas, solamente yo sé de que en este sistema del cual yo estoy poniendo el ejemplo, sé que ahí hay muchas masitas, ¿no?, muchas partículas con masas mi, y esto yo lo voy a representar en 3 dimensiones. ¿O qué quiere decir? De que aquí yo voy a poder hallar, ¿no?, x sub cm, x del centro de masa, voy a poder hallar un y del centro de masa y un z del centro de masa. Entonces podemos empezar con el casito del x centro de masa. Y para eso simplemente no tienes por qué tú asustarte, porque lo único que hacemos, como dije hace rato, es extender nada más. Por lo tanto, si yo tengo por aquí a esta partícula o a este sistema de muchas partículas con masitas m sub i en 3 dimensiones, entonces empezamos con x sub x centro de masa. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Fácil, pues agarras y a la primera partícula la multiplicas por su distancia desde el origen, luego a la segunda partícula la multiplicas por su distancia al origen, a la tercera partícula también la multiplicas por su distancia y así sucesivamente, ¿sí o no?, hasta la enésima partícula también multiplicada por su distancia enésima desde el origen hasta donde se encuentra esa partícula, ¿sí o no? Y luego todo esto vamos a dividir simplemente entre ¿qué? Empezamos a sumar todas las masitas de todas esas partículas con masas diferentes, ¿sí o no? En este caso acá sería m1 más m2 más m3 más puntos suspensivos hasta la enésima partícula que tiene quién sabe qué masa. Ahora, esto lo podemos reescribir de otra manera. Podemos decir, ¿no?, como la parte del numerador es una sumatoria, entonces empezamos. Escribimos el símbolo de sumatoria. Pero ¿quiénes se están sumando? Mira, fíjate que se están sumando aquí la multiplicación de cierta masa con cierta posición desde el origen, ¿sí o no? Entonces acá yo puedo, se están sumando la multiplicación de una masa con cierta
posición o distancia medida desde el origen. ¿Y quiénes están cambiando? Bueno, mira, acá yo veo que cambia 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etcétera, etcétera, hasta un n sub n, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir de que esa multiplicación de masitas con distancia de posición van a ir desde un valor de repente i igual a 1 hasta quién sabe qué, hasta un valor n, ¿sí o no? Porque acá hemos puesto que esto es enésimo, pues. Ok, mira, ojito por aquí. Las masitas, la multiplicación de la masita con esa distancia medida desde el origen va a ir desde un i igual a 1 hasta un n, que está por aquí, mira. Entonces aquí yo solamente necesito poner, pues, ¿no? Y listo, ¿sí o no? Ya está, mira. Reducida toda esta sumatoria que tenemos aquí en esta expresión. Luego tenemos aquí la parte de acá abajo. ¿Qué cosa es esto? Es m1 más m2 más m3 más m4, m5, etcétera, hasta un m sub n. Esto, si yo agarro y sumo todas las masitas de ese sistema que le pertenecen a las partículas, al final ¿qué voy a hacer? Voy a juntar un solo cuerpo, ¿sí o no? Que va a estar conformado por todas estas masitas. Entonces si yo agarro, sumo todas las masitas, lo que obtengo es una masa total que me va a definir a mí todo el sistema. Entonces yo voy a decir de que la masa total, que es simplemente la suma de todas estas masitas, va a ser m. Y listo, podemos decir o podemos darle nombre a esta ecuación poniendo de que esta es mi ecuación 9.29, así de fácil. Obviamente que si tú quieres verla de una mejor manera, entonces tú puedes expresar, ¿no?, de que x sub sm es igual a 1 sobre m por la sumatoria de los m sub i con x sub i, ¿sí o no? Con un i igual a 1 hasta n, ¿sí o no? Ya está. Y esto es lo mismo que tenemos arriba, pues esto es nuestra ecuación 9.29. Y como te puedes dar cuenta, esto simplemente es la extensión de la ecuación 9.28, porque aquí en la ecuación 9.28 hemos hecho esto para dos partículas, para un sistema de dos partículas. Pero nuestra ecuación 9.29 es para un sistema de muchas partículas, ¿no? De un sistema que tiene muchas partículas y esas partículas tienen diferente masita, igual masita, qué sé yo. Depende de lo que te diga el problema. Ahora, como estamos hablando, como hemos dicho que lo vamos a definir o vamos a escribir las fórmulas en tres dimensiones, ya tenemos aquí para la primera dimensión, que en este caso es x, nos falta para y y para z. El análisis es similar. Al final vamos a llegar a que para nuestro eje y o para la coordenada y del centro de masa vamos a tener 1 sobre la masa total por una multiplicación de una sumatoria. ¿De quiénes? De las masitas que conforman a todo ese sistema y que también le corresponden a cada partícula, multiplicada ahora por una posición, pero en el eje y. Ok, entonces acá sería entonces y. De tal manera que aquí va a ir un i con un i igual a 1 hasta un n, ¿sí o no? Porque estamos hablando pues de n partículas, yo no sé cuántas partículas habrán. Y para el eje z sería pues lo mismo, ¿sí o no? Si yo quiero determinar la coordenada sobre mi eje z, para el centro de masa sería igual a 1 sobre la masa total multiplicado por una sumatoria de las multiplicaciones de todas las masitas con las posiciones, que en este caso estarían en z, ¿sí o no? Estarían en z, donde i va desde una primera partícula hasta una enésima partícula. Y listo, ya tenemos aquí las tres formulitas para un caso tridimensional, para un sistema que tiene muchas partículas con masas m sub i, ¿sí o no? Y listo, entonces a esto le podemos llamar ecuación 9.30. Ya está, nada más, nada más. Obviamente que si ahora nosotros subimos el nivel y por acá vemos o aumentamos lo que es un poquito de vectores o análisis vectorial, como algunos le conocen, recordarán ustedes de que nuestro vector posición está determinado mediante esta expresión, ¿sí o no? Para un x y más y j más z k, ¿sí? Recuerden que ese y j k son los vectores unitarios y listo. Si ahora nosotros queremos representar nuestro vector posición utilizando esto que acabamos de hallar para determinar el centro de masa de cualquier objeto, entonces fácil, pues simplemente añadimos aquí centro de masa. Entonces aquí yo necesito una componente en y de mi centro de masa, necesito una componente en y para mi centro de masa y una componente en z para también mi centro de masa, ¿sí o no? Ya está, nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil, pues simplemente reemplazamos la ecuación 9.29 con la ecuación 9.30, que son estas dos, reemplazamos aquí. Entonces, a ver, sería, voy a ponerle nombre ya, 9. Mejor no, ya. A ver, voy a reemplazar. ¿A dónde llego? Sería, mi vector posición del centro de masa va a ser igual a x centro de masa, pero esto es 1 sobre m por una multiplicación de sumatoria m sub i, x sub i, con mi vector unitario y, no te olvides de eso, vector unitario y, más y centro de masa, pero y centro de masa es 1 sobre m por una sumatoria de m sub i por y sub i, ¿sí o no? Y el vector unitario j, ya está, más
Z centro de masa, pero Z centro de masa es esto pues, entonces sería 1 sobre M mayúscula por la sumatoria de un M sub I por Z sub I y luego su vector unitario, que en este caso es K. Ok, a ver, ¿qué más podemos hacer? De todo esto podemos factorizar, ¿qué cosa? Podemos factorizar 1 sobre M, ¿sí o no? 1 sobre M. Y me queda, ¿qué? Me queda la sumatoria de la multiplicación de M sub I por X sub I con un I vector unitario I más la sumatoria de un M sub I por un Y sub I con vector unitario J más la sumatoria de un M sub I por Z sub I más vector unitario K, o bueno, por vector unitario K. Y de acá todavía podemos, mira, sacar lo que son las masitas M sub I, que hacen referencia a las mismas masas de cada partícula en ese sistema, ¿sí o no? Y lo único que te estaría quedando es este X sub I, vector unitario I, Y sub I, vector unitario J y Z sub I, vector unitario K. Y esta suma que te acabo de mencionar, o sea, esto más esto y más esto, es ¿qué cosa? Mira, fíjate acá arriba, esto es simplemente el vector posición del centro de masa. Entonces podemos hacer ese reemplazo de frente y nos quedaría de que el vector posición del centro de masa para n partículas va a ser igual a 1 sobre m multiplicado por una sumatoria de m sub I por R. No vas a poner aquí centro de masa, no, porque mira aquí las sumas de X sub I, Y, la suma de X, Y y Z están haciendo referencia a las iésimas partículas que puedes encontrar en ese sistema. Entonces el vector que vas a encontrar aquí, este vector R que yo he puesto aquí, es el vector posición de la iésima partícula. Entonces tienes que tener cuidado pues aquí, ya tienes que tener cuidado y listo. Dicho y hecho, entonces tenemos aquí de que la forma para representar el vector posición del centro de masa, en este caso en 3 dimensiones, vendría a estar representada por la ecuación 9.31. Entonces tienes que tener cuidado en esta partecita, ¿ya? No te emociones, no te equivoques. Y bien, ahora a ver, aumentemos un poquito el nivel. Miremos entonces por aquí esta imagen que tenemos acá. Miremos por aquí esta imagen que tenemos acá, ya. Como te puedes dar cuenta, este es un cuerpito cualquiera, ¿no? Donde su centro de masa obviamente tiene que estar en alguna posición con respecto a un sistema de coordenadas tridimensional que yo he puesto por aquí. Entonces mira, fíjate que el centro de masa tiene su vector posición del centro de masa y el vector posición de cualquier partícula que puede estar dentro de este sistema que compone este objeto va a estar pues en cualquier lado, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que miren, en un objeto como este, o en cualquiera mejor dicho que analicemos, la separación entre las partículas va a ser muy pequeñas. Entonces las masitas que podemos obtener o considerar nosotros para las partículas que componen este sistema van a estar con una pequeñísima variación, el cual va a estar representado por ese triangulito, ¿no? Que ya nos dice que es una variación de la iésima masita de esta partícula. Entonces, si nosotros queremos determinar por aquí X centro de masa, esto va a ser aproximadamente 1 sobre m por la sumatoria de, como podemos o como hemos visto en la ecuación 9.28 o en la 9.29, de una masita con cierta posición, en este caso X, ¿sí o no? Entonces acá sería, mira, X por esa masita, pero esa masita, mira, es muy pequeñita, tiene una variación o su medida es muy pequeñita, la variación de esa masa con respecto a toda la masa general es muy pequeñita, entonces por eso le ponemos así. Como es una sumatoria iésima, entonces acá sería I y por acá también sería I. Ahora, otra vez, vuelvo a repetir, y de repente esto es un poquito confuso, ¿no? Si la separación entre estas partículas que encontramos para este objeto es muy pequeña, o sea, es tan pequeña esta variación de masitas para cada partícula, entonces podemos llevar al límite esta variación de masitas para cada partícula. ¿A qué me refiero? De que mira, si nosotros decimos de que esa variación de masitas para cada partícula tiende a 0, entonces estamos llevando un límite, ¿sí o no? Estamos llevando un límite. Por lo tanto, entonces mira, vamos a decir de que X, centro de masa, va a ser igual al límite de esa variación de la iésima partícula cuando tiende a 0 de 1 sobre m mayúscula por esa sumatoria, que ya sabemos que es X sub I por la variación de M sub I para una variación de I, ¿sí o no? Mira, cuando nosotros llevamos al límite cierta variable, esta variación se convierte en un diferencial y esta sumatoria se convierte en una integral. Así, mira, de frente te lo digo, ¿eh? Cuando nosotros llevamos al límite cierta variable, la variación que encontremos en la formulita se convierte en un diferencial y la sumatoria se convierte en una integral. Por lo tanto, la formulita para este objeto en el cual consta de partículas con una
separación muy pequeñita va a ser x sub cm es igual a 1 sobre m mayúscula por la integral de x diferencial de m, ¿sí o no? Y justamente lo que te dije, pues la variación se convierte en un diferencial y la sumatoria se convierte en una integral. Y listo. Ahora sí, esto vamos a decir que es nuestra ecuación 9.32. Cuando nosotros consideramos esta expresión de la ecuación 9.32, entonces estamos diciendo que la distribución de masas para este objeto es continua. Así frente a es continua, ¿ya? En estas ecuaciones de aquí estábamos haciendo para pequeñas distribuciones de masa en un objeto discretas. En este caso son continuas cuando hacemos este tipo de análisis. Por lo tanto, los otros dos que nos faltan, que sería y centro de masa y z centro de masa, pues simplemente serían o utilizarían la misma modificación que tienen aquí en sus expresiones, ¿sí o no? Entonces, utilizando lo mismo, las mismas ideas, vamos a llegar de que y centro de masa es 1 sobre m por la integral de y diferencial de m, y para z va a ser 1 sobre m por la integral de z diferencial de m. Y a esto le vamos a llamar ecuación 9.33. Ahora, si queremos representar nuestro vector posición del centro de masa, lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo nada más. Entonces aquí nuestro vector posición del centro de masa sería igual a 1 sobre m por la integral de mi vector posición por un diferencial de m. Y listo. Esto de aquí le voy a nombrar ecuación 9.34. que simplemente es equivalente a las expresiones dadas por la ecuación 9.32 y las dos ecuaciones del 9.33. Y listo, nada más. Esto es lo que ustedes necesitan saber con respecto a lo que es el centro de masa para objetos que tenemos por ahí, ¿sí o no? Y bien chicos, entonces esto es todo por el video de hoy. Espero que me hayan podido entender y nos vemos en otro videito donde voy a estar explicando el ejemplo 9.10 que habla acerca del centro de masa de 3 partículas. Y bueno, acá está la figurita. Ahora sí, sin nada más que decirte, más que le metas punche. Chao, chao.